poquito viejita porque pues consideramos que es bastante buena y trae pues las indicaciones como muy claras para ahora lo que necesitamos. La presentación fue hecha con IA, específicamente la IA de Google Notebook. Entonces, bueno, no haciendo más, las 4 cosas que vamos a manejar el día de hoy van a ser la definición, los factores de riesgo, la escala que utilizamos en urgencias y pues el protocolo de manejo. Listo. Bueno, para hablar de la disección aórtica sería bueno que recordemos un poquito la anatomía de los vasos. Entonces vamos a tener 3 capas, ¿cierto? A manera más periférica está la adventicia, luego viene la media y por último la íntima, que pues es la que está relacionada con la luz verdadera, por donde pasa la sangre, ¿cierto? Cuando hablamos de disección aórtica, cuando hay un desgarro en la íntima, es decir, en esta capa más interna se desgarra y entonces empieza a pasar contenido sanguíneo como entre la capa íntima y la media, lo que crea lo que nosotros llamamos una luz falsa, separando entonces formando como 2 cavidades, verdadera y falsa. El flap de disección es como esto que vemos aquí, que es como el colgajo de la íntima que está separando como las 2 zonas. ¿Cuál es el riesgo que tenemos aquí? Pues la ruptura aórtica y la malperfusión de los órganos. La ruptura aórtica, pues teniendo en cuenta de dónde está la aorta, digamos que si esta se rompe, toda esta sangre va a caer al espacio del tórax o en el corazón y pues sabemos que el tórax puede almacenar una gran parte de la volemia. Ese es el peligro o el riesgo al que nos enfrentamos. Listo. Normalmente en la historia hemos utilizado diferentes clasificaciones como para hablar de las zonas en disección aórtica. La última que se estuvo utilizando fue la de Stanford, que dividía en tipo A y tipo B, pero esta se quedó un poquito corta porque digamos que la tipo A era en la aorta descendente, la tipo B en la descendente, pero entonces había como un espacio muerto en donde no lo dividíamos bien, que era como el callado aórtico. Hoy por hoy utilizamos la clasificación por zonas de Ichimaru, que nos va a dividir la aorta en 11 zonas, lo que nos permite clasificar mejor como el espacio o el lugar de la disección. Recordemos que cuando nosotros clasificamos el lugar de la disección aórtica, lo que realmente estamos categorizando es como la entrada, es decir, donde hubo esa ruptura de la íntima. ¿Por qué? Porque entonces por ahí sale la sangre, se crea ese espacio de luz falsa, pero este puede ser de influjo anterogrado o retrógrado. Es decir, puede ser que yo tenga el orificio de entrada en la zona 3, ¿cierto? Pero que la luz falsa se me extienda hacia la zona 0 o hacia la zona 5. Independientemente de hacia qué zona se extienda, pues el orificio de entrada, que es lo que yo voy a estimar clasificándolo, pues va a estar en la 3. En los factores de riesgo, pues estamos hablando como de los pacientes en los que nosotros debemos tener la experticia clínica de buscarlo o de pensarlo. Recordemos que hoy por hoy realmente los pacientes se enferman de lo que el médico conoce. Si nosotros no pensamos en disección aórtica, si nosotros no conocemos la disección aórtica, pues no la vamos a encontrar. El principal factor de riesgo para una disección aórtica tenemos la hipertensión arterial. La hipertensión arterial marcada, sostenida, esa hipertensión arterial que no está bien controlada, pues lo que va a causar es un estrés mecánico directo sobre la pared aórtica, lo que lo va a hacer más propensa a desgarros. Y lo otro ya en escenarios como de urgencias es el trauma, especialmente los traumas que tienen mecanismo de aceleración, desaceleración. Ahí podríamos categorizar sobre todo los vehiculares, ¿cierto? Entonces es importante que cuando me llegue un paciente de trauma vehicular, yo piense en disección aórtica. Y la aterosclerosis estaríamos hablando como de un mecanismo específico de la disección aórtica. Cuando hablamos de que hay una comunicación, digamos, entre la luz falsa y la luz verdadera, estamos hablando del mecanismo clásico en que en el desgarro de la íntima pues crea la luz falsa y estas dos como que se comunican. Sin embargo, hay otros dos, está el hematoma, por ejemplo, intramural, en donde no hay comunicación entre la luz falsa y la luz verdadera, sino que como su nombre lo dice, pues el hematoma está recluido al espacio entre la íntima y la media. Ese no es tan usual, es nada más del 6%, y la úlcera aórtica perforante, que ahí es donde estamos hablando de la aterosclerosis, que sucede sobre todo como en pacientes fumadores, en ancianos, que es cuando las placas
eritematosas pues se ulceran y crean como este espacio del que ya habíamos hablado. Esto es nada más para tenerlo presente cuando nos llega un paciente que padece estas patologías. Esto son predisposiciones genéticas pues de situaciones congénitas que tienen los pacientes que los hacen más predisponentes a tener una disección de aorta. Ahí está la lista, igual la presentación les queda a ustedes por si lo quieren tener, pero sobre todo tenerlo en mente, tenerlo claro. Entonces, nosotros en la clínica, por lo que más nos vamos a guiar, antes que hacer exámenes, antes de hacer paraclínicos, usted lo primero que tiene es un paciente. Entonces, ¿qué es lo que yo veo en ese paciente? El síntoma cardinal va a ser el dolor. Cuando a mí me llega un paciente con dolor de pecho, nosotros en la clínica o durante la carrera estamos muy acostumbrados a que siempre que llega un dolor de pecho pensamos en infarto. Entonces le hacemos un eco, le tomamos troponina, resulta que no era un infarto y como que nos quedamos sin posibilidades diagnósticas, ¿cierto? Entonces es importante por eso que conozcamos este tipo de patologías. El dolor en la disección aórtica es un dolor de inicio abrupto. Es la primera característica en la que se le va a diferenciar. No es un dolor que va creciendo, no es un dolor que va aumentando, es un dolor que desde su inicio es el peor dolor que usted ha sentido. Es decir, ahí se va a mantener arriba. Lo otro es la característica de ese dolor. Es un dolor desgarrador. El paciente lo va a referir como una puñalada, como si algo le estuviera punzando, como si alguien lo hubiera desgarrado por dentro. Y lo último es que este dolor además es migratorio. Como ya hablamos de que estamos en la aorta, va a depender de en qué zona de la aorta va a estar la disección donde vamos a tener el dolor. Típicamente entonces vamos a encontrar dos lugares. Uno que lo vamos a encontrar en la zona precordial y que va a migrar hacia la zona interescapular, es decir, hacia atrás, y el otro es en abdomen, que se va como hacia la parte toracolumbar. Entonces, diciendo esas características, pues ya uno más o menos se ubica, ¿cierto? Entonces, si está en el pecho, probablemente es de la región ascendente, que ya no lo conocemos así, sino zona 0, 1, 2, etcétera. Y el descendente, que serían las zonas más abajo, pues estaría categorizado en el dolor que se va como para la parte toracolumbar. Esto en cuanto a los síntomas que me refiere el paciente. En cuanto a los signos que yo debo buscar al examen físico, está el déficit de pulso, es decir, tengo una asimetría en el pulso de acuerdo a la extremidad que me esté afectando y una asimetría en la presión arterial y es muy importante, sistólica, mayor a 20 milímetros de mercurio o dependiendo pues de dónde estemos de nuevo, una ausencia de pulso en el radial o en el femoral. Déficits neurológicos porque se produce como un tipo de ACV isquémico, entonces puede presentar parestesias, paraplegia, el dolor torácico que ya lo habíamos hablado, y el soplo diastólico de nuevo, es decir, es un paciente que antiguamente no conozco ninguna historia de que el paciente sufriera de algún tipo de soplo cardíaco y me aparece ese soplo diastólico por la insuficiencia aórtica aguda que me va a generar la disección. Listo, entonces estamos en el escenario de urgencias, voy a aplicar una escala para determinar el riesgo de que el paciente tenga o presente pues, la disección aórtica. En esta escala vamos a hablar de tres pilares fundamentales. La primera es la predisposición, que son pacientes que como tal son de alto riesgo solamente por esto, que son los pacientes de síndrome de Marfan o las diferentes enfermedades congénitas que habíamos mencionado anteriormente, una historia familiar de enfermedad aórtica o una válvula aórtica bicúspide. Recordemos que la válvula aórtica es tricuspidia, es decir, tiene 3 valvas. Cuando se presentan estas anormalidades estructurales anatómicas, pues en la válvula aórtica bicúspide, pues también tenemos un paciente de alto riesgo. La segunda son las características del dolor, que en la diapositiva anterior explicamos un poquito cómo eran, y el examen físico, que fue también lo que hablamos. Esta escala entonces me va a categorizar de 0 a 3 puntos. 0, bajo riesgo, es decir, no tiene ninguna, puntaje 1 intermedio, puntaje más de 1 de alto riesgo. ¿Para qué me sirve eso? Una vez yo clasifico al paciente, esto me va a ayudar a cuál es el paso a seguir. Entonces, ¿cuál es ese paso a seguir? Aquí tenemos un poquito como del flujograma. Tengo un paciente con dolor torácico, apliqué la escala me dio de bajo riesgo, entonces lo que voy a hacer, voy a solicitar un dímero D. Si el dímero D me da menor a 500 nanogramos por mililitros, voy a descartar una disección aórtica y voy a empezar a buscar otras causas por las que este paciente está presentando dolor torácico.
Si el paciente desde la entrada, es decir, desde que yo le aplico la escala, es un riesgo intermedio o un riesgo alto, no voy a perder el tiempo buscando dímero D, sino que de una me lo voy a llevar al angioTAC, que es la imagen que me va a dar finalmente el diagnóstico. ¿Por qué es importante esta división? Porque miremos que el dímero D realmente no me confirma diagnóstico. El dímero D no es para confirmar diagnóstico, sino más bien para descartar diagnóstico. Entonces, si yo me pongo a perder el tiempo con el dímero D, pues, hombre, llévelo de una angioTAC, que usted ya sabe que el riesgo de este paciente de tener la disección aórtica es alto. Listo, la clasificación en base a la temporalidad, esto es muy importante, sobre todo en las tipo A, en donde a mayor tiempo pues me va a aumentar la mortalidad. Lo de la tipo A solo lo menciono porque realmente la tipo A no le corresponde a cirugía vascular, y esto es importante también que lo tengamos en cuenta porque como médico general uno de nuestros primeros trabajos es pues contar con un equipo, ¿cierto? Y uno tiene que saber a quién acudir de acuerdo a lo que tenga. Si yo tengo a un paciente con una disección aórtica en la zona 0, en la zona 1, lo voy a hacer perder el tiempo si lo que yo mando a interconsultar es a un cirujano vascular. Lo más importante es que él lo vea un cirujano cardiovascular. Entonces es importante que nosotros conozcamos esta clasificación como de entrada para saber a quiénes acudir y no perder el tiempo. Entonces, en base al tiempo los vamos a clasificar en hiperaguda, el dolor comenzase en menos de 24 horas, aguda menos de 14 días, subaguda hasta 90 y crónica pues va a ser mayor a 90 días. Como decía, la confirmación diagnóstica por medio de la imagenología la va a dar el angioTAC. En el angioTAC de vasos, pues lo que se va a utilizar es un medio de contraste para ver mejor la arquitectura del vaso, ¿cierto? La sensibilidad y la especificidad de este examen es cercana al 100% en caso de disección aórtica, por eso hablamos de un gol estándar. Y me identifica, esto le va a servir mucho al cirujano, el sitio de entrada, la extensión y el compromiso de las ramas. Y pues lo más importante para nosotros es que lo tenemos disponible también de manera rápida en los servicios de urgencias. Entonces, de esto yo no voy a hablar mucho porque esto del ojo experto lo sabrá diferenciar, pero digamos aquí tenemos la aorta en lo que vemos en la flecha y vemos que hay como dos cavidades que están separadas, ¿cierto? Ahí están la luz falsa y la luz verdadera. La luz falsa uno la puede diferenciar, pues hay diferentes signos, ¿cierto? Está el de la telaraña, está el del Mercedes-Benz, pero realmente lo más importante para nosotros es que identifiquemos que esté la disección y lo remitamos. Entonces también me va a mostrar, digamos, la extensión de hacia dónde va y cuáles son las ramas afectadas. Entonces es importante que tomemos este examen para que cuando le llegue al especialista, pues ya por lo menos él conozca cuál es la situación. La alternativa también de imagen es un ecocardiograma transesofágico, se hace sobre todo en esos pacientes que están inestables o cuando ya llegan como directamente a quirófano, pues se utiliza esa imagen. El tipo A, ya lo dije, el tipo A siempre va a ser una emergencia quirúrgica, siempre va a ir directo a cirugía, que es como a manera de datos que sepamos que se puede hacer como el reemplazo nada más de la aorta o el que incluye también a la válvula como tal. Pero esto volvemos como que pues no nos compete desde cirugía cardiovascular, no de vascular, entonces interesante pues saberlo, tener el dato. De ahí nos vamos a la tipo B. Entonces en esta sí nos compete, sí le corresponde a cirugía vascular, pero sobre todo también nos compete a nosotros como médicos generales. Ella va a tener dos tipos de tratamiento. ¿Qué nos define este tratamiento? El angioTAC. El angioTAC me va a ayudar a saber si es una disección complicada o una no complicada. Si es una complicada, se va a ir de intervención endovascular, la conocemos como el TEVAR. ¿Cuándo pasa eso? Cuando hay una ruptura o inminencia de ruptura. Ya sabemos cuál es el peligro de la ruptura, a dónde va a caer toda esa sangre, toda la volemia que es capaz de captar el lugar en el que cae, por eso es tan emergente. La malperfusión de los órganos. La malperfusión de los órganos tiene que ver cuando se ocluyen como ramas de la aorta. En esto vamos a tener dos tipos. Está la dinámica y está la estática. La estática es cuando este flap, es decir, lo que se rompió de la íntima, como ese colgajo, por llamarlo de alguna manera, va a entrar dentro de la rama que va a ocluir. Esto va a generar una estenosis, lo que va a generar pues la mala perfusión, ¿cierto? La dinámica es que este colgajo está móvil y entonces
En sístole tapa la rama, pero luego en diástole pues ya no la tapa, se destapa. Entonces ahí pues se va de intervención endovascular. El dolor refractario o la hipertensión incontrolable y la dilatación aneurismática rápida. La hipertensión arterial incontrolable también se va a intervención endovascular porque vamos a ver que el manejo médico en UCI se va a tratar sobre todo de controlar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Manejo en UCI, control estricto de la presión arterial y vigilancia con imágenes seriadas. Es muy importante con estos pacientes, aunque veamos, digamos, en ese primer angiotac, que la disección no es complicada, que nosotros estemos en seguimiento, porque puede que no esté complicada, pero hay ciertas características en la imagen que me indican que este paciente se puede complicar, que tengo que estarle prestando atención, porque quizás esa no complicada me migra a la complicada y hay que intervenirla. Entonces, el manejo inicial, es decir, manejo tipo B no complicada, va a ser la terapia antiimpulso. El objetivo de esta terapia es reducir el estrés en esa aorta. ¿Cómo lo voy a hacer? Manejando la presión arterial, la frecuencia cardíaca y también la analgesia. Aquí la analgesia está de última, normalmente también se pone de primera. Igual, si manejo la frecuencia cardíaca y la presión arterial, el dolor me va a bajar, pero es importante que yo le maneje la analgesia al paciente porque sabemos que el dolor aumenta pues la descarga simpática y eso a su vez pues me va a aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, para la frecuencia cardíaca lo que se utiliza normalmente son los beta bloqueadores. Mi meta de frecuencia cardíaca, va a ser mantenerla en menos de 60 latidos por minuto. Lo que más se utiliza es la betalol, con una dosis de 0.4 a 1 miligramo por kilogramo hora. Y después de utilizar el beta bloqueador, entonces se utilizan los vasodilatadores. El que más se utiliza es el nitroprusiato de sodio de 0.2 a 10 microgramos por kilogramo minuto. ¿Por qué es importante hacerlo en ese orden? Porque si nosotros primero aplicamos un vasodilatador antes de hacer un beta bloqueador, lo que va a hacer el cuerpo, el mecanismo de defensa, va a ser una taquicardia refleja. Y si lo que yo estoy buscando es controlar la presión arterial, mantenerla en menos de 120 y la frecuencia cardíaca, pues la voy a embarrar porque me va a dar una taquicardia y se me va a descontrolar ese paciente. Lo voy a complicar cuando no había necesidad. Entonces es importante que nosotros, miren que desconociendo la fisiología, como uno se da cuenta de cuál es el orden acertado como el tratamiento, ¿cierto? Listo. Lo que yo les decía de las imágenes de control con el paciente para tener en cuenta cuándo ese paciente se me puede complicar. Mira, aquí dicen riesgo alto en una disección aórtica tipo B no complicada. Entonces, que el diámetro de la aorta supere los 40 milímetros, que el diámetro de la luz falsa supere de 20 a 22 milímetros. Todo esto, pues les queda la presentación, son cosas que yo debo buscar en las imágenes, que me van a hablar pues del pronóstico y de cuáles son las acciones que voy a tomar con ese paciente. Recordemos que como en la medicina, todo es dinámico, es decir, no es que yo le dé un tratamiento y lo dejo con ese tratamiento eternamente y no vuelvo a revisar qué sigue pasando, no. Lo más importante con los pacientes es seguir ese control, es seguir ese seguimiento para que yo pueda tomar las decisiones correctas en los momentos adecuados. Por eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Listo. En cuanto al TEVAR, que es la parte que le corresponde a cirugía vascular cuando tenemos una disección aórtica tipo B complicada, les traje un video para que lo veamos. Entonces, denme un momento. Listo. Lo primero que vemos ahí, que son como los punticos, es la guía, lo que nos indica que pues estamos en el lugar correcto, en la aorta. Ahí se mandan como medios de contraste. Y si vemos, entonces como que va siguiendo la línea súper bien, como el borde súper bien, y aquí como que se saliera el contenido. Si vemos a los dos lados.
voy a volverlo a poner para que ya sabiendo pues lo que estamos buscando lo puedan ver. Ahí lo anotamos. Entonces lo que se hace, se pone el stent, se infla, se saca la guía, y cuando se vuelve a aplicar el medio de contraste ya vemos que se corrigió, y como esa, decirlo informalmente, como esa barriguita que le salía ya no está, ya seguimos perfectamente, es decir, se hizo la corrección. Listo. Entonces, el seguimiento a largo plazo. Estos pacientes a los que ya les diagnostiqué su disección aórtica van a tener una vigilancia de por vida. Lo que yo les decía anteriormente, no es que, bueno, ya la controlé, ya controlé lo que pasó ahorita, ya no lo vuelvo a ver, no. Entonces se le da el alta hospitalaria con una resonancia magnética o un TAC como referencia, en un mes se hace la primera imagen de control, en 6 meses se evalúa como el remodelado aórtico, si hubo corrección, si no, y desde ahí ya va a haber un control anual que se le va a hacer como de por vida. Es importante mantener las metas terapéuticas con este paciente. La presión arterial que esté por debajo de 130/80, el estilo de vida, si el paciente fumaba tabaco, pues que lo deje de hacer por su bien, porque lo necesita. Y la actividad, pues el ejercicio aeróbico moderado, pero evitando como el levantamiento de peso excesivo, evitar isométricos, etcétera, pues por la presión o el estrés que pueden causar. Entonces, en resumen, los puntos claves para que lo tengamos en cuenta: primero, pensar en aorta. Dolor torácico severo y déficit de pulso, pues aplique la escala. Es importante, lo que dije en un principio, es importante que nosotros en nuestra mente tengamos diferentes diagnósticos diferenciales ante un mismo síntoma, ante un mismo signo, porque si tenemos solo uno, si nos excluimos en uno cuando ese no esté presente, entonces nos vamos a perder, y realmente que nosotros nos perdamos el conocimiento, pues eso desencadena en que el paciente tenga un diagnóstico tardío, un tratamiento tardío, y pues ya vemos el mal que puede hacer eso. El segundo es que el angiotac pues es el gol estándar. El dímero D es solo para descartar en pacientes que de por sí ya vienen con bajo riesgo de disección aórtica. La terapia antiimpulso, importante que los betabloqueadores se aplican antes que los vasodilatadores, y la importancia de nosotros clasificar desde el inicio. Tipo A siempre va a ser quirúrgico, va a ser cirugía inmediata con cirugía cardiovascular, y tipo B normalmente lo más común es que se haga el manejo médico en UCI, lo que hablábamos, los betabloqueadores, los vasodilatadores, y va a desembocar perdón, en una TEVAR si solamente si es complicado. Y la vigilancia, que es que después de que se haga este diagnóstico, pues de por vida se requiere un control de la presión arterial en el paciente. Y listo. Eso sería lo que traje para presentarles hoy acerca de la disección aórtica. Ya leo los comentarios que no alcanzo a ver. Y les traje también un Kahoot. Primero, no sé si tienen alguna pregunta, que podemos aprovechar al tutor, a Nicolás Rosales, que está por aquí, al doctor, por si quieren, para que él nos responda como con mucha más información. Y después de eso, si no hay ninguna pregunta, pues para que hagamos el Kahoot. La clasificación por zonas en la aorta, porque del corazón al tronco brachiocefálico sería la A, después del tronco es B, para que quede como más fácil. Listo. Sería lo único que añadiría a la presentación. Listo, profe, sí. Faltó hacer esa aclaración ahí puntual. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces les voy a presentar el Kahoot para que lo realicemos.
Bueno, yo creo que ya podemos empezar. No, bueno, súper bien, todos la respondieron bien. Bueno, entonces recordar que la hiperaguda va hasta las 24 horas, la aguda hasta los 14 días, la subaguda hasta los 90 y la crónica después de los 90. Muy bien, miren que prácticamente todos los que están ahí son factores de riesgo. Un antecedente familiar de enfermedad aórtica, la presencia de la válvula aórtica bicúspide, todos esos. Sin embargo, la pregunta hablan del examen físico. Por eso es déficit de pulso o diferencia de presión arterial sistólica. Muy bien, bueno, recuerden que el dímero D hicimos bastante énfasis de que sirve para descartar el diagnóstico en un paciente de bajo riesgo, es decir, no es un biomarcador definitivo y no sirve como para hacer como tal diagnóstico, sino más bien un diagnóstico de descarte.
SA es síndrome aórtico agudo. Muy bien, recuerde que hablamos de ecocardiograma transesofágico, que no es el gol estándar, pero se puede utilizar en los pacientes pues, que están muy delicados, no aguantan el traslado, llegaron de una quirófano, etcétera. Y la resonancia magnética pues puede ser buena, pero realmente la tomografía axial computarizada pues es la que tenemos más disponible y también pues nos muestra una arquitectura súper bien, el angiotacto. Súper bien, la pregunta habla acerca de la tipo B no complicada. Recuerden que dijimos que ese se manejó en UCI, manejo médico, lo más importante, beta bloqueadores, analgesia y los vasopresores. Y ya la última. Muy bien, lo que ya hemos recalcado en la farmacoterapia, empezar con bloqueadores beta y analgesia pues. Y bueno, ya para terminar, pues agradecer a las personas que estuvieron aquí pendientes a la charla. Estefanía, si nos puede por favor por el grupo en mi WhatsApp, yo fui la que mandó el link, regalar tus datos para hacerle llegar como el regalo por ganar en el Kahoot, el detalle. Y muchas gracias a todos ustedes. Voy a mandar las diapositivas por el grupo de miembros de SIGPAS para que las tengan ahí por si quieren repasar alguna cosita.